Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si se escucha. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Sí, se escucha perfecto. Bueno, me alegro. Perdón, desconecté un segundito porque justo me estaba entrando un llamado y no podía no atenderlo. Bueno, disculpas por esa demora. Vamos a continuar con la clase de presupuesto que habíamos arrancado la semana pasada. Ayer a la noche finalmente no tuvimos clases porque decidimos desde la cátedra adherirnos al paro nacional. ¿Cómo le fue, antes de eso, cómo le fue en el parcial del martes? Si tienen ahí para abrir un minuto la cámara y el micrófono y contarnos brevemente cómo le fue, si alguno tuvo alguna experiencia complicada respecto a la conexión, si los contenidos estaban difíciles, si era más o menos acorde a lo que creían. Hola, profe, buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola. ¿Sí? Bien. En mi caso es es la primera vez que me pasó que se me cayó el sistema, me pareció una restricción en rojo y bueno, Sí. el enlace que tuvo aparte para solucionar ese tipo de problemas estuvo bueno. Yo cuando me conecté estaban los profes, lo que sí que había muchos compañeros que les había pasado lo mismo, entonces es como que se atrasó. Pude terminar el examen bien, lo que sí que, bueno, que generó ahí un momento de incertidumbre, de nervios, porque, bueno, pasado el tiempo, estuve alrededor de 20 minutos más o menos esperando que me pudieran conectar de vuelta. Y bueno, como era la primera vez que me pasaba, entonces no sabía cómo iba a seguir. Pero bueno, cuando me conecté de vuelta, el tiempo estaba como detenido, así que bueno, no tuve mayores inconvenientes. Solo eso que bueno, que fue una experiencia, no fue tan Sí, agradable. hay un tema ahí con la Prosecretaría de Informática de la Universidad, el almacenamiento, las actualizaciones de Moodle, que nos han hecho, en cierta forma, dar un paso para atrás de todo lo que habíamos avanzado. Principalmente está relacionado con lo que es la actualización de lo que es la plataforma Moodle. No tenemos bien en claro cuál es el problema. Fue una de las respuestas que nos dieron ante las consultas que hicimos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo puedan terminar al parcial, que no tengan problemas de terminarlo. Son momentos a donde uno se pone nervioso, no sabe qué va a pasar. Desde la cátedra siempre les aclaramos que estamos para acompañarlos, que no buscamos preguntas capciosas, no hacemos trampa, no intentamos perjudicar a los estudiantes. Estamos permanentemente tratando de que ustedes puedan rendir en condiciones lo más tranquilos y tranquilas posible. Y bueno, a veces estas cosas pasan, más cuando estamos mediados por tecnología y a veces la tecnología falla, lamentablemente. Pero bueno,
Sé que lo pudieron resolver, o la gran mayoría lo pudo resolver, y eso nos pone en cierta forma también contentos por la capacidad de reacción, ¿eh? Sí, la verdad que en mi caso personal, que se pueda rendir en los parciales de forma virtual y con un sistema adecuado, para mí me parece, a mí está bueno, en mi situación personal está bueno. Ojalá que se pueda ir perfeccionando cada vez más. No es simplemente una crítica, sí, es solo comentarle la Sí, situación. sí, sí. Pero está bueno que se pueda rendir de esta forma. Creo que eso ayuda a que todos puedan acceder. No, y aparte, lo bueno para el que no cursó nunca antes en la facultad y tuvo parciales con nosotros, eran aulas repletas, millones de exámenes impresos. La verdad que la pandemia nos ha dejado algunas cosas muy positivas, como esta, por ejemplo. Pero siempre recuerden que donde nosotros ponemos toda la carne arriba del asador, nuestro condimento más fuerte es en el final, ¿sí? El final, que es oral, ahí no hay negociación. Bueno, a veces uno se confía por los parciales, que son multiple choice, que los hace virtual, y después llega al final y se encuentra con otra realidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahora, no sé si, Arnaldo, si se puede silenciar ahí un poquito el micrófono, que hay como, no sé si el tuyo que retumba, a ver, capaz que sí. Como les decía, lo que tratamos de hacer en las clases no es aburrirlos ni meterles de lleno todo el contenido del libro, sino ir hilando todos los contenidos como para que eh, logren comprender o sea, comprendan mejor lo que está en el libro y podamos ir uniendo los contenidos de la materia. Y en ese sentido arrancamos la clase pasada viendo presupuesto. En el libro presupuesto tiene unos 7, 8 capítulos secuenciales que arrancan en el capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Arranca desde los más básicos de presupuesto, que es lo que nosotros vimos, y termina con la formulación presupuestaria, pasando también por lo que es evaluación presupuestaria. Hoy vamos a tratar de repasar muy tímidamente lo que vimos la clase pasada, y a partir de ahí vamos a avanzar hasta un poquito antes de evaluación presupuestaria, si es que nos dan las 2 horas y llegamos con el tiempo. Si tienen alguna duda, yo ahora voy a presentar el PowerPoint que tengo acá. Si tienen alguna duda, me interrumpen. Directamente me interrumpen, levantan el micrófono y me hablan, porque no los voy a poder ver. Si se llega a pixelar o ven la imagen lenta por alguna cuestión de conexión, me avisan y apago la cámara. Yo ahora voy a compartir el PowerPoint, que veo que no me lo deja compartir. Ahí está. Lo voy a ampliar. Me dicen si están viendo la pantalla de visión sistémica que tiene señalado con un dedo de presupuesto que está en rojo. Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, volvamos al mágico mundo del presupuesto. La clase pasada, como ustedes, los que ya participaron, e introduzco el tema para quienes no participaron, hablamos del presupuesto, de este proceso presupuestario, precisamente, que es el núcleo más duro de la administración financiera gubernamental. Digo núcleo más duro porque todo parte desde el presupuesto, ya sea la contabilidad posterior, y me refiero a contabilidad de ejecución de presupuesto, no la contabilidad de partida doble. Todo lo que es el sistema de tesorería se va a través de lo que es la programación presupuestaria financiera, ¿cómo decirlo? Se va a anclar con el presupuesto desde una perspectiva más de caja. Y el sistema de crédito público, al igual que el sistema de tesorería, van a estar permanentemente tratando de dotar a las cuentas públicas de liquidez. El sistema de crédito público va a actuar fundamentalmente cuando sean inversiones de más largo plazo, y lo que son los sistemas de tesorería va a actuar en el corto plazo, ¿no? Algún déficit de pasaje temporal. Todo esto en conexión con el sistema de presupuesto, que es un sistema que está permanentemente monitoreando durante la etapa de ejecución qué es lo que va sucediendo con las cuentas públicas. Pero partamos de la base. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presupuesto? Y habíamos dicho que era una estimación, a grandes rasgos, de recursos y de gastos, a través de las cuales el Estado iba a recaudar para el cumplimiento de sus objetivos. ¿Sí? Un presupuesto. No entramos. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Alguien preguntó algo ahí?
No, profe. No, porque siento como un micrófono abierto. Les pido que revisen si tienen los micrófonos abiertos. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando de estimaciones que vamos a realizar, pero por detrás de esas estimaciones hay todo un trabajo sumamente operativo, secuencial y muy importante que se va realizando a los efectos de poder llegar a esas estimaciones y después poder ejecutar ese presupuesto lo más preciso posible respecto de lo que nosotros pensamos que puede llegar a pasar. ¿Sí? Muy similar, y siempre digo esto, muy similar a lo que puede ser una economía familiar. Muy similar a lo que puede ser una economía familiar. No sé qué están viendo ahí, no sé, se me va cada rato la pantalla. Ahí está. Habíamos visto este Estamos cuadro. viendo bien las filminas, profe. Sí, se le Bueno, corrió la pantalla recién. sí, no sé, por ahí me desaparece, se me va, ustedes me avisan, yo sigo hablando. Y si tienen alguna duda me preguntan. Habíamos puesto en el centro de la escena de la clase pasada dos cuestiones. Por un lado, la ecuación presupuestaria fundamental, donde dijimos, bueno, tenemos nuestra ecuación de ingresos igual a egresos. Y por otro lado, el proceso presupuestario en sí, que es este que tenemos acá abajo, que es el ciclo presupuestario, es un ciclo porque termina en evaluación y arranca nuevamente en formulación, está permanentemente rotando, en el sentido de que una vez que se completa un ejercicio fiscal, hacemos un diagnóstico para volver a rearmar los presupuestos y para poder hacer las correcciones necesarias. Y ese ciclo presupuestario, en la ley de administración financiera y por lo general en la mayoría de los mecanismos de planificación y ejecución o los presupuestos internacionales que siguen esta lógica del círculo de Deming, pensar primero, diagnosticar, planificar, ejecutar y después evaluar, van a tener este esquema. Primero la formulación, luego una discusión y aprobación, luego viene la etapa de ejecución y finalmente la de evaluación. ¿Sí? Esto lo habíamos hablado. Esta rayita de acá nos marca el año T, todo lo que está por detrás de este año T, lo que viene para este lado, son cuestiones ex antes a la apertura del ejercicio fiscal y todo lo que tenga que ver con la ecuación de ingresos y egresos durante este periodo van a ser estimaciones ex ante. Todo lo que sea durante el ejercicio fiscal y después seguramente ya van a ser, y particularmente lo que es ejecución, ya es toda información ex post, ¿no? ¿Qué pasaba con este ciclo presupuestario? Bueno, íbamos a tener una secuencia de pasos que está previamente definido y que esta secuencia de pasos que está previamente definido nos va a ayudar a elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto. Por otro lado, habíamos analizado esta ecuación de ingresos y egresos desde varias perspectivas. Lo vimos desde una perspectiva muy sencilla, luego analizamos las distintas escuelas que influyen en materia presupuestaria, muy similar a lo que son las escuelas económicas, y después avanzamos también en operativizar estos ingresos y egresos y a darle también algún sentido legal. Lo último que dijimos es que estos ingresos y egresos corresponden o se corresponden con distintas transacciones que se van realizando dentro del Estado o que va realizando el Estado. Por ejemplo, cuando el Estado compra determinado bien, un auto, eso produce una transacción y esa transacción es un egreso. Entonces, bueno, ¿cómo medíamos ese egreso? ¿Cómo identificábamos esa transacción a qué correspondía? Le dábamos paso a partir de ahí a lo que son los clasificadores, que nos van a dar algún sentido de esa transacción, nos la van a definir, nos la van a ubicar y a partir de ese clasificador nos va a permitir interpretar a qué corresponde esa transacción. Yo decía, les daba el ejemplo de la compra del auto. Entonces podemos preguntarnos desde qué, si preguntamos en qué gasta el Estado, va a estar gastando en un auto, que es un bien de uso. Ahora si le preguntamos en términos económicos y de la ecuación macroeconómica fundamental, ese gasto a qué corresponde, bueno, ¿es consumo, es capitalización o hay un ahorro o un financiamiento? Bueno, efectivamente hay capitalización, estamos comprando un bien de uso, ¿sí? Esos son los clasificadores, nos van a dar información. Y el clasificador económico, específicamente, nos va a ayudar a entender mejor los resultados que se van produciendo hacia dentro del Estado y nos va a ayudar a entender
cómo funciona el cuadro ahorro, inversión, financiamiento o el estado de ahorro, inversión, financiamiento, que es el estado o el cuadro a través del cual nosotros en esta materia tratamos de aprender con claridad cuáles son los distintos resultados que operan dentro del sector público. A partir de ahí empezamos a hacer algunos análisis de esta ecuación de ingresos y egresos desde una perspectiva integral y desde el enfoque productivo, y dijimos, bueno, esto que dice compartiendo pantalla acá no me lo deja ocultar, pero dijimos que en el trasfondo legal tenemos el derecho constitucional de lleno, luego tenemos derecho administrativo, ¿sí?, que le va a dar sustento a toda nuestra ecuación de ingresos y egresos, y luego avanzamos y dijimos que todo lo que tiene que ver con aspectos tributarios va a estar regido por derecho tributario principalmente, y casi todos los recursos y la parte más fuerte de los recursos estatales está regida por el derecho tributario y aduanero. Luego, gran parte de los no tributarios y el crédito público van a tener su relación con lo que es el derecho financiero, que no es ni más ni menos que la LAFCO. Y finalmente, cuando hablamos de egresos, dijimos que íbamos a montarlo dentro de una cadena productiva, que es esta que tenemos acá, y que iban a estar fuertemente sostenido todo el proceso de presupuestario, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con egresos también, por lo que es la ley de administración financiera, y después hay otras leyes que también nos van a dar procedimiento, como puede ser la ley de contrataciones, todo lo que tiene que ver con el sistema de bienes públicos, ¿sí? Le fuimos dando algún sentido. Y esto es importante porque, por ejemplo, nos ayuda a entender, cuando nosotros vamos al capítulo 5 del libro de las eras, en algún punto nos dice, bueno, cuáles son, en función de los ingresos y egresos, hay un lindo cuadrito que nos dice cuáles son las características de los elementos de la ecuación presupuestaria fundamental. Dice, en cuanto a su legalidad, dice gastos y recursos. Y ahí plantea, la legalidad es originaria, mientras que los recursos son derivados. Y en este cuadro que yo les estoy mostrando, o en este PPT que les estoy mostrando ahora, se ve clarito esto. En materia de recursos, por lo general, la legalidad es derivada, porque viene del derecho tributario. Mientras que por parte del derecho financiero es lo que le da todo el sustento legal a la estructura de gastos que nosotros tenemos, ¿sí? Sigamos un poquito más, repasando lo que vimos en la clase pasada, que ya parece que quedó bastante distante. Denme un segundito acá. Perdón. Justo hoy me toca dar clases desde otro lado y estoy con la familia y la familia está demandante. Como les decía, en este cuadrito de acá vemos esas características en materia de legalidad respecto de ingresos y egresos. Lo otro que vimos, y ya le empezamos a dar sentido a los clasificadores, tema que van a ver en las clases de práctico. En los clasificadores nos encontramos con, por un lado, el clasificador por rubros, que nos va a dar la clasificación tributaria, no tributaria y algunas clasificaciones de crédito público. Y por el otro lado, vamos a tener del lado de los recursos el clasificador económico, que es un clasificador agregado, un clasificador moderno y que nos va a ir agregando en las cuentas corrientes, en la cuenta capital y en la cuenta de financiamiento, todas las operaciones tributarias y este clasificador por rubros. Mientras que del lado de los egresos vamos a encontrarnos un clasificador por fuente de financiamiento que me va a estar indicando si estos pesos que yo recaudo acá
provienen de recursos tributarios, provienen de recursos no tributarios, provienen de crédito público, ¿sí? Es el clasificador por fuente de financiamiento, que no es lo mismo que la cuenta de financiamiento que tiene el clasificador económico. Esta es una distinción importante que suele prestarse confusión. Lo otro que vimos fue que los insumos están asociados directamente al clasificador por objeto del gasto. Hablamos de la clasificación programática y vamos a ver algo de presupuesto por programas, donde la clasificación programática básicamente me va a decir qué bien o qué servicio produce el Estado en función de esta cadena productiva que es proceso, producto, resultados. La que es la clasificación por finalidad y función, donde entran a jugar también algunos resultados, pero a nivel más macro. ¿Qué necesidades satisface el Estado? Salud, educación, son necesidades sociales. Tiene que ver con aspectos económicos, como por ejemplo servicios comerciales u otros servicios económicos. O tiene que ver con administración de justicia, administración de defensa. Bueno, esto lo define el clasificador por finalidad y función, que también es un clasificador agregado. Y así como este clasificador de finalidad y función va agregando otros clasificadores, el clasificador económico va a aglutinar y va a agregar casi todos los otros clasificadores entre las cuentas corrientes, la cuenta capital y la cuenta de financiamiento. Una pregunta típica que hacíamos en algún momento de parcial y que también algunas veces lo preguntamos en el final como para descomprimir alguna tensión o algún nervio, es si el clasificador económico para recursos y para gastos es el mismo. Bueno, intuitivamente parecería que sí, pero recuerden que el clasificador económico de recursos agrega recursos tributarios, no tributarios, es decir, hacia su interior tiene una descripción de recursos, mientras que el clasificador económico del gasto hacia su interior tiene una clasificación, una descripción de gastos, muy similar a lo que es la clasificación por objeto del gasto. Entonces, si el clasificador económico, en definitiva, no termina siendo el mismo para recursos que para gastos. Es un clasificador económico con componentes hacia adentro distintos. Otro de los clasificadores que les mencioné es el institucional, es quien gasta, uno de los clasificadores tradicionales, y que está relacionado con el organismo que va a llevar a cabo este proceso productivo y que va a lograr determinada gestión o determinado bien o determinado servicio. Como por ejemplo puede ser salud, está asociado al Ministerio de Salud, educación, el Ministerio de Capital Humano ahora. Habíamos aplicado la clasificación económica y habíamos llegado a lo que era el ahorro, inversión, financiamiento completo, y este ahorro, inversión, financiamiento completo lo habíamos charlado en la clase pasada, donde dijimos que teníamos uno de los tantos escenarios que hay, que presentamos nosotros. Es un escenario principalmente que se muestra a los acreedores, donde uno va privilegiando, ¿no?, los intereses del acreedor, en el sentido de que va mostrando qué capacidad de pago tiene para hacer mínimamente a lo que son los intereses de deuda, ¿no? Muchas veces lo que nos prestan no están tan interesados en el capital, por supuesto que lo están, pero como les decía antes, les interesa esa devolución permanente de intereses y quiero ver con qué prioridad yo voy a cobrar los intereses antes de que vos lleves a cabo tus gastos. Bueno, el escenario que trabaja Nación es el escenario del resultado financiero y resultado financiero primario, es el escenario 3. En ese escenario heterodoxo, digamos, el resultado primario, que es el que se calcula previo al pago de los intereses de deuda, lo muestra una vez que ya se llevaron a cabo los gastos corrientes y los gastos de capital. Ese es el escenario oficial que prevé la ley de responsabilidad fiscal. Por su parte, el que utilizamos nosotros en la cátedra es otro tipo de escenario, es un escenario donde nosotros primero vamos a restar el resultado económico primario, vamos a tratar de ver si al Estado le alcanza para llegar a fin de mes, y después de que vemos eso, le restamos los intereses y analizamos este resultado económico de acá para saber cómo estamos parados. Y a partir de acá dijimos que si teníamos un buen resultado económico, era positivo, en cierta forma podríamos decir que cumple con una regla de salud necesaria. ¿Cómo una regla de salud necesaria? ¿Qué sería esto? Bueno, sería que el Estado, como les dije en la clase pasada, llega a fin de mes. Está en condiciones de llegar a fin de mes y por lo tanto no tiene que endeudarse para cubrir gastos de consumo. Todo esto lo vimos en la clase pasada, vimos cómo habían dado los resultados económicos de 2011 a 2021 en un estudio que hicimos con la profe Andale, donde lo que observamos es que a partir de 2015 el resultado económico ya empieza a tener
empieza a ser desahorro, ¿sí? Se nos va del lado rojo, se nos va del lado negativo, y a partir de ahí es que decimos, bueno, estamos en una situación complicada porque el Estado no llega a fin de mes. Efectivamente, no estamos alcanzando a cubrir nuestros gastos corrientes. Y el problema que venía asociado a esto era que necesitamos financiar este gasto. Si no lo cortamos, necesitamos financiarlos. Necesariamente hay que financiarlo. Y la pregunta ahí era cómo lo íbamos a financiar. Y bueno, el debate correspondiente si lo financiamos con endeudamiento. Sabemos que el endeudamiento no es tan sencillo porque el articulado de la ley 2456 no nos lo permite a la ligera. La 2456 hasta hace un par de años establecía, o por lo menos hasta 2021, un poquito antes quizás, establecía que solo podíamos llevar a cabo operaciones de crédito público para cubrir gastos o inversiones de carácter reproductivo, o mejor dicho, dice, no para gastos operativos, es decir, que solo nos deberíamos endeudar para inversiones que tengan capacidad de repago en el futuro, construir una ruta, algún hospital público, algo que sea un bien de uso y que a futuro nos devuelva algo de esa inversión como para poder calzarlo con el flujo de fondos de un préstamo. Y acá lo que hacíamos también, que les anticipé la clase pasada, es distribuir la carga intergeneracional de la deuda, ¿sí? Hasta acá casi todo esto lo vimos la clase pasada. Y ahora llegamos a este punto, esto nos anticipamos un poquito al capítulo 2 y 13, que lo vamos a desagregar más adelante, pero nos vamos a concentrar en esta primera parte de acá. Salimos de este aspecto operativo netamente de ingresos y egresos, donde vimos las características según su legalidad, según su fijación sabemos que son preventivos, bueno, sabemos que los gastos son estimativos y los limitativos y los recursos son no limitativos, es decir, yo puedo exceder, me puedo recaudar de más, mientras que los gastos es una autorización de gasto, puedo gastar hasta ahí nomás, no puedo gastar más de eso. Si quiero gastar más de eso y puedo gastar más de eso, seguramente le voy a tener que pedir autorización a alguien, ya lo vamos a ver. Pero ahora nos vamos a concentrar en algunos de los aspectos que se van dando en materia presupuestaria, en la formulación presupuestaria, hasta lo que es el proceso propiamente dicho de elaboración del presupuesto. Y para esto, acá sí nos vamos a poner un poquito más secuenciales en cuanto al libro, porque en el libro de las eras, para llegar a lo que es el proceso presupuestario, arranca primero hablando de los condicionantes macroeconómicos y lo que es la ecuación presupuestaria fundamental, luego analiza los principios presupuestarios, estudia las distintas técnicas de formulación, estudia las distintas técnicas de estimación de recursos y gastos y después ya arranca con el proceso. Es un poco lo que vamos a hacer acá. Lo vamos a ir viendo segmentado. Como siempre, recuerden después ver en el libro cómo lo escribe el profe, porque ahí realmente está muy interesante ver todo el detalle completo. Arranquemos con rigideces presupuestarias. ¿A qué se refiere con rigideces presupuestarias? ¿Qué va a pasar cuando nosotros estimemos recursos y gastos? Bueno, es todo un mundo la estimación de recursos y gastos, y para quienes nos toca sentarnos a elaborar un presupuesto, y más en Argentina, yo les diría que, bueno, es absoluta, muchas veces suele ser absoluta incertidumbre, principalmente del lado de las variables macro. Pero nosotros, para poder llevar a cabo un buen presupuesto, que no sea netamente incremental, es decir, que yo no tome el presupuesto del año anterior y diga, bueno, agrego un poco más de políticas, tengo un poco más de modificaciones, pero por lo general es el mismo presupuesto del año pasado, hago un cálculo lineal, le agrego algún cambio en variable macro y estoy incrementando el presupuesto respecto del año pasado desde una perspectiva más que todo incrementalista, es decir, modifico solo algunas cositas, muy poquito, con la misma base del año anterior. Este presupuesto, que es una técnica incremental, una técnica tradicional de muchos años, donde se fijaban exclusivamente en aspectos más relacionados a los insumos. Los presupuestos más modernos tienden a hacer un análisis completo, voy a volver un poquito para atrás, tienden a hacer un análisis completo de esto que tenemos acá, de la cadena o del circuito presupuestario, perdón, estoy hablando de cualquier cosa, de la cadena de valor. Tienden a hacer un análisis completo de esto. ¿Por qué?
Porque empiezan a determinar, y a partir del esquema de significado de la producción, donde tratamos de ser lo más realistas posibles a la hora de determinar los objetivos del Estado y a la hora de poder armar un presupuesto lo más acucioso, por decirlo de alguna manera, que es un principio presupuestario que ya vamos a ver, lo que estamos haciendo es tratar de asignarle valores financieros a cantidades físicas. Vamos a un caso concreto. Cuando yo quiero estimar un presupuesto, o cuando yo quiero estimar, por ejemplo, un viaje personal, lo primero que hago es digo, bueno, a ver a dónde quiero ir, me voy en auto, me voy en avión, si me voy en avión, ¿cuántos pasajes necesito? Esos pasajes, bueno, a ver desde dónde salgo, y a partir de ahí, recién una vez que yo tengo todos esos datos, me vuelco hacia algo financiero y le agrego valor. O supongamos que sea un transporte que me vaya a la costa argentina en las vacaciones. Y digo, bueno, tengo 7.000 kilómetros, o 1.500 kilómetros, quiero decir, de ida, a tantos litros de nafta por cada 100 kilómetros, mi costo de nafta va a ser el siguiente, ¿sí? Muy distinto sería un presupuesto donde digamos, bueno, el año pasado gasté 1.000.000 de pesos en irme a la costa, la inflación este año es del 30%, entonces este año voy a gastar 1.300.000. Tiene otra lógica. Nosotros acá estamos analizando cuáles son nuestras cantidades físicas para el cumplimiento de nuestro objetivo. ¿Cuánto voy a necesitar acá? En función de esta mezcla que yo voy a tener acá, que me va a permitir alcanzar este producto, ¿sí? Y por supuesto los resultados y demás. Entonces, cuando nosotros vamos a las técnicas de estimación del presupuesto, acá me voy un poquito más rápido, vamos a tener que definir una técnica de estimación. La ley 24.156 define el presupuesto por programa, es una técnica donde nosotros integral de formulación presupuestaria, y luego le vamos a tener que agregar cómo vamos a estimar cada uno de esos recursos y gastos. Pero nosotros vamos a tener ese presupuesto por programa como una técnica de formulación. Vamos a tener el significado del esquema de la producción que nos va a permitir asignar variables lo más realistas posibles, pero esto no es una panacea, digamos, no es tan sencillo como parece, porque a medida que vamos tratando de resolver algunas de las cuestiones presupuestarias, nos van apareciendo algunos problemas que la JERA les llama rigideces presupuestarias, ¿sí? Y en ese caso, esas técnicas, esas rigideces presupuestarias que se nos pueden aparecer cuando nosotros querramos estimar recursos y gastos o vayamos a formular el presupuesto, pueden ser propias del presupuesto, propias de las técnicas presupuestarias que estemos usando, o pueden ser ajenas. ¿Cuál puede ser algo propio de nuestra formulación y estimación presupuestaria? Bueno, que no estemos usando la técnica adecuada. Si yo quiero estimar una línea de montaje, de producción determinada para algún lugar del Estado, no se me ocurre ahora algún ejemplo, y utilizo un presupuesto incremental, posiblemente no sea lo suficientemente realista a la hora de calcular el presupuesto, ¿no? Entonces esté teniendo algún problema ahí de estimación. Si yo necesito calcular los costos de electricidad anual y quiero elaborar un presupuesto base cero, que es un presupuesto que todos los años o todos los ejercicios fiscales arranca prácticamente de cero, y no es la técnica más adecuada, ¿sí? Esto tiene que ver con algunas de las rigideces que nos encontramos en materia presupuestaria. Otra de las rigideces que la JERA nos va a mencionar tiene que ver con la sobreestimación y la subestimación sobreestimación de recursos y subestimación de gastos. Cuando nosotros queremos ser fiel a lo que es la ecuación presupuestaria fundamental, queremos ser realistas y reflejar el mejor presupuesto posible a los efectos que después cuando lo ejecutemos tengamos un presupuesto no bien, pero sino con la menor cantidad de desvíos posibles respecto de lo que es la ejecución. Bueno, si de entrada nosotros partimos subestimando los recursos o sobreestimando los recursos o subestimando los gastos, como por ejemplo para obtener un resultado positivo en materia presupuestaria, bueno, estamos teniendo ya de entrada algunos problemas. Algunas de las rigideces que plantea la JERA en materia exógena o extra presupuestaria que no tienen que ver directamente con las técnicas de estimación del presupuesto, con esta ecuación de ingresos y egresos, con la formulación del presupuesto en cuanto a cómo vamos a armar esa cadena productiva y en cuanto a cómo vamos a presentar el calce de ese resultado, pueden ser cuestiones que sean ajenas al presupuesto, como por ejemplo personas que no le den valor al presupuesto y que por lo tanto lo subestimen, ¿sí? Esa podría ser una conducta antipresupuestaria.
Los cambios políticos también son un factor que muchas veces llevan a estas rigideces presupuestarias. El presupuesto por lo general en Argentina se presenta en septiembre y uno de los ejemplos que tenemos de esto fue en el cambio entre la gestión ejecutiva anterior, la conducción anterior, y la gestión ejecutiva actual, donde se pospuso el tratamiento presupuestario a los efectos de poder que la gestión que gane, ya que cambiaba completamente el presidente anterior no era ninguno de los candidatos, pudiera debatir un nuevo presupuesto que realmente reflejara las políticas de la futura conducción ejecutiva. De la misma manera, cuando estos cambios, cuando ya hay un presupuesto que inició con las políticas anteriores, lo que suele suceder es que vienen distintas modificaciones presupuestarias al Congreso a los efectos de poder adecuar esta política a la política que venga. Problemas de origen interno y externo, y algunas otras cuestiones como ineficiencia organizacional también pueden ir en detrimento de lo que es la formulación presupuestaria y generarme rigideces a la hora de, rigideces, y yo le diría más bien tensiones a la hora de formular y estimar y calcular el presupuesto, ¿sí? Son problemas que nos van apareciendo dentro de lo que es la formulación presupuestaria y que ustedes lo van a encontrar, si no me equivoco, en el capítulo 5 del libro de las eras, cuando estudian toda la primera parte de formulación presupuestaria. Lo otro que nos vamos a encontrar, y que esto es muy importante a los efectos de estimar el presupuesto tanto de recursos como de gastos, son distintas condicionantes macro que va a tener el presupuesto. Estas condicionantes macro presupuestarias son las que nos van a empezar a definir un poco el rumbo que va a tener el presupuesto en cuanto a sus aspectos económicos. Recién hablamos un poco de cuestiones más quizás de carácter político, administrativo y alguna estrategia a los efectos de mantener algún equilibrio fiscal. Estas hipótesis condicionantes lo que nos van a hacer es darnos una pauta de cómo nosotros vamos a estimar esos recursos y gastos en función de los principales o de las principales variables macro. Estas variables macro y algunas otras variables van a ser la actividad económica, nivel general de precios, tipo de cambio, salarios, recaudación fiscal, servicios de deuda y algunas legislaciones que ya existan, como por ejemplo la de responsabilidad fiscal. Cuando yo hablo de actividad económica, ¿qué indicador les parece a ustedes que es el que me va a definir o me va a condicionar la elaboración del presupuesto? ¿Cuál es el indicador que me mide la El actividad? PBI puede. El PBI, profe. Exactamente, el PBI. El PBI va a ser el PBI proyectado para el ejercicio 2026, es el que me va a marcar un poco el ritmo de cómo yo voy a tener mi economía funcionando en el 2026 y a partir de ahí yo voy a saber principalmente, no solo del lado de los gastos, sino también del lado de los recursos, cuánto puedo llegar a recaudar. ¿Sí? En función de cómo se mueva mi actividad económica, yo ya puedo establecer alguna estimación lo más certera posible de cuánto van a ser mis recursos tributarios. Nivel general de precios, ¿qué les parece? ¿Cómo medimos eso? El IPC. El IPC, exactamente. Todo lo que tiene que ver con inflación. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero por lo general el gobierno estima cuánto va a ser la inflación para el año siguiente, y ese es muy importante para el lado no solo de los recursos, sino también para el lado de los gastos, porque suele ser un condicionante muy fuerte a la hora de establecer el monto financiero de cada uno de los insumos o de los componentes del gasto que yo voy a tener. Me va a determinar en cierta forma después lo que tiene que ver también con los salarios que yo voy a estar pagando intra-administración pública. Imagínense que, bueno, ayer, como les decía antes, nosotros nos adherimos al paro principalmente porque hay un atraso salarial fenomenal en materia docente, ¿no? Entonces, este año tenemos el año pasado, o el acumulado entre el año pasado y ahora, la inflación es del 140 y pico %, y la recomposición salarial creo que no llega al 100. Entonces, hay un reclamo ahí en materia salarial. Todo esto el gobierno, cuando va a elaborar el presupuesto, lo va sabiendo de antemano. Sabe cuánto puede llegar a ser, o estima cuánto puede llegar a ser la inflación del año siguiente, y en función de eso puede estimar también y poner una cota a cuánto van a llegar a ser los salarios de intraadministración pública. Tipo de cambio.
¿Cómo lo vemos? Bueno, el tipo de cambio es bastante sencillo, ¿no? Tenemos, por supuesto, que expresar, y hay un cuadro que así lo establece la Ley de Administración Financiera, y uno de los cuadros que se expresa en divisa extranjera, que se expresa en dólares, el ahorro, inversión, financiamiento, lo vamos a expresar en dólares también, y ahí va a quedar expresado en divisa extranjera. Se informa a cuánto se espera que esté el tipo de cambio en el ejercicio siguiente. Lo otro que tenemos que tener muy en claro, muy en claro a la hora de formular el presupuesto y que nos va a condicionar esta ecuación presupuestaria fundamental, es la relación, es la recaudación fiscal. Nosotros ya de antemano sabemos cuánto puede llegar a ser la recaudación fiscal en función de la actividad económica, el nivel general de precios, de cómo voy a establecer el tipo de cambio, y a partir de ahí esa recaudación fiscal me va a dar los valores sobre los cuales yo después voy a tener que montar mi superávit, mi déficit o mi equilibrio en el ahorro, inversión, financiamiento ex ante. Es decir, el ahorro, inversión, financiamiento que yo voy a presentar en el proyecto de ley de presupuesto. Servicios de la deuda. Bueno, los servicios de la deuda, como ustedes ya saben, son intereses más amortización de capital, ¿sí? La amortización de deuda de capital, y esto me va a permitir entender fundamentalmente cuánto debo, a quién le tengo que pagar, a quién y cuánto le tengo que pagar, y cómo voy a organizar yo mi estructura de ahorro, inversión, financiamiento, porque ya sabemos que nuestros intereses son gasto corriente, mientras que las amortizaciones son movimientos por debajo de la línea, donde yo voy a estar devolviendo un pasivo, ¿sí? Si bien los intereses en el largo plazo son pasivos, pero en el corto plazo automáticamente se transforman en un gasto, un costo por el financiamiento al cual accede el Estado. Por último, la legislación preexistente, como ya les estoy marcando acá las reglas de responsabilidad fiscal, que me van a establecer, no me van a obligar, pero me van a dar un marco en cierta forma para llevar a cabo determinadas acciones. También tenemos dentro de la 2456 un montón de reglas. En términos generales, si nosotros vemos la 2456, las principales reglas que tenemos son reglas de procedimiento de cómo formular el presupuesto, reglas de transparencia, cómo nosotros tenemos que visibilizar este presupuesto, y reglas numéricas que nos van a dar un anclaje en materia numérica, o nos van a dar un calce en materia numérico, y después vamos a tener algunas reglas de oro que ya las vamos a ver cuando veamos flexibilidad presupuestaria. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Cualquier duda, me interrumpen. Vamos a salir acá. Salgo un poquito, quiero mostrarles, quiero compartir con ustedes algo de lo que estamos hablando, como para que no esté tan en el aire. Dejé de compartir, perdón, vamos a volver a compartir. Ahora estoy compartiendo el explorador. Ustedes me avisan si ven el Chrome. Vamos a poner acá Oficina Nacional de Presupuesto. Ahora no quiero. Vamos a entrar en la Oficina Nacional de Presupuesto. Y acá me va a decir qué hacemos. Me va a dar toda la definición de qué hace la Oficina Nacional de Presupuesto. Me va a hablar del proyecto de ley de presupuesto nacional 2026. Vamos a entrar acá. Fíjense, acá estamos dentro de la página de los presupuestos de Nación. Si nosotros, por ejemplo, venimos al del 2025, nos vamos a encontrar con un mensaje y un proyecto de ley, la prórroga del presupuesto porque no se aprobó y otros documentos. Si vamos a los de años anteriores, como puede ser, por ejemplo, el 2021, acá sí nos marca cuál es la ley de presupuesto vigente, porque efectivamente ese año se aprobó. Pero lo que fue 2024 hubo una prórroga, 2025 también hubo prórroga, y 2026, semana que viene no la otra, se va a estar presentando en el Congreso Nacional antes o el 15 o antes del 15 de septiembre el proyecto de ley de presupuesto para que el Congreso decida si lo aprueba o no. ¿Sí? Dentro de lo que es el mensaje de elevación, estos son los avances, pero dentro de lo que se suele presentar como mensaje del proyecto de ley de presupuesto, que es el mensaje de remisión, esto que está acá es una nota elaborada por el sistema de expedientes electrónicos que se llama GDE.
Dice presupuesto general de la Administración Nacional, ejercicio 2025. Yo ahora les voy a mostrar algún desfasaje que tiene lo que es el presupuesto de la Administración Nacional respecto de lo que es lo que se presentó. Y fíjense, dice, prioridades de las políticas públicas, la nueva política fiscal, equilibrio, acompañamiento social sin intermediaciones, recuperación de capacidad de seguridad y defensa, modernización y simplificación del Estado. Esta es un poco la línea o los objetivos que se planteó el Ejecutivo actual a los efectos de presentar el presupuesto. Digamos, esto es lo que yo quiero alcanzar. Y acá nos dice contexto macroeconómico. Y en este contexto macroeconómico, ahora cuando lo cliqueamos, nosotros podemos ir al mensaje de elevación y buscar acá, a ver si Don Caputo lo puso. Suele haber un cuadrito, contexto internacional, perdón que pase rápido, seguro que en la pantalla se ve medio feo, pero suele haber un cuadro, Bueno, sé que en esta versión no pusieron cuadros. En este título que tenemos acá, por lo general se dan esos primeros 4 agregados macros que yo les comentaba recién. A ver si... Como verán, mucho para leer, pero acá está, bien. Cuadro. Por fin el cuadrito. Bueno, vamos a ver el cuadro. Fíjense, proyecciones del PBI, sus componentes. Acá nos da el valor del PBI, la actividad económica. ¿Qué está previendo el gobierno? Crecimiento de 5,5 o qué preveía en 2024. Un crecimiento del 5,5 para 2025. Un crecimiento del 5 para 2026. Y hay aumento para el 2027, un crecimiento del 5,5%. ¿Sí? Esto es lo que preveía el gobierno en el año 2024. La primera variable macro que tenemos acá, exportaciones, importaciones y saldo comercial. Otra de las variables que las Heras ahí la menciona, pero no la pone como la variable condicionante macro, fíjense, esto nos da el saldo de la balanza comercial y es muy importante para Argentina porque es lo que nos marca nuestra restricción externa histórica a la hora de hacernos los dólares, y es uno de los principales problemas que tiene la Argentina. El exceso, no sé si plantearlo como un exceso, pero vamos a plantearlo, la mayor cantidad de importaciones sobre las exportaciones, por lo general, termina siendo un saldo comercial negativo y hace que la Argentina termine comprándole más al mundo de lo que realmente le vende y, por lo tanto, el impacto que tiene en el tipo de cambio. Fíjense que acá nos está diciendo cuál va a ser el IPC y el tipo de cambio nominal. Preveía para 2025 un IPC del 18,3 y un tipo de cambio nominal de 1.207. Estamos en 2025. Les pregunto, ¿cuánto es la inflación que tenemos hasta agosto y cuánto es el tipo de cambio actual? A ver si lo logramos encontrar. ¿Alguno que se arriesgue a decirme cuánto? El actual 1360, creo que está. 1.360, el tipo de cambio actual. Más o menos, que va variando un poquito. ¿Y la inflación acumulada? 17,3. 17,3. Ahora. Vamos a buscar Banco de la Nación Argentina.com.ar. Vamos a ver en cuánto está el dólar. 1.345, tal como nos decía el compañero. Y vamos a ver BCRA. Gov.ar. Principales variables. Vamos a ver en cuánto está. Vamos a verificar. Oh, bueno. No es posible acceder a BCRA. Bueno, vamos a confiar en que está en el 17%. Tengamos en cuenta que 17%, esto es para todo el año, y ya estamos 100 pesos o 130 pesos arriba de lo que se había previsto, y acá estamos al 17 con la inflación de lo que falta de inflación de los próximos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que creen que puede llegar a estar la de agosto y la de septiembre en torno al 2. O sea que podríamos decir que las variables macro que se estimaron acá están por debajo de lo que realmente está sucediendo. Y esto, podríamos decirlo, ¿es normal, no es normal? ¿Es bueno o es malo que una estimación esté tan sesgada? Y miren, honestamente, si vemos los presupuestos de años anteriores,
les aseguro que las estimaciones de presupuesto que hemos tenido han sido calamitosas, pero creo que no le han pegado nunca, o por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, proyecto de 2020. Imagínense el 2020 en contexto de pandemia. Bueno, esto es un outlier, no lo vamos a tomar. Veamos otro. Años anteriores. 2022, 2021. 2022 sí hubo presupuesto. Vamos a ver presupuesto 2022. A ver si encontramos rápidamente cuadro. Bueno, acá nos pone toda la política. PBI. O IPC. IPC. Fíjense que para 2022, fíjense lo que se preveía en el año 2021, cuando se elabora el proyecto de presupuesto 2022 para el año 2022, pero aparte para el año 23 y 24. Se preveía una baja en la inflación y se preveía un tipo de cambio nominal alrededor del 131 y después subas para los otros años entre 161 y 189. ¿Sí? Nosotros que ya hemos vivido esto, podemos sacar muchas conclusiones. Todavía no saquemos ninguna, nos quedemos con los aspectos teóricos, pero pensemos, cuando uno elabora el presupuesto, tiene que anticiparse y tener con mucha claridad, hacer un análisis muy serio y no sesgado de cuánto puede llegar a ser el presupuesto el año que viene, las variables macro que me van a impactar el año que viene, y después tengo que hacer algún tipo de reajuste. El 5% previsto para 2026, para 2025 ya cambió, se modificó. Vamos a ver si tenemos alguno de los informes de 2026. Economía que viene, proyecciones macroeconómicas, página 16. Proyecciones macro, vamos a ver si hay algún cuadrito. PIB 5,5 para 2025, por supuesto que no lo vamos a alcanzar. Y hace toda la contextualización histórica, no hace ninguna proyección a futuro. Este es el informe de cómo se están ejecutando. Vamos a este mensaje. Vamos a este mensaje y ya avanzamos, porque si no nos vamos a pasar viendo estos indicadores que están interesantes, pero... Proyecciones macro, de nuevo, página 16. Vamos a ver qué dice acá. Capaz que dice lo mismo. Sí, no nos pone todavía no nos presenta en el 2016 y mantiene las mismas variables. Bueno, todavía no tenemos los datos concretos de 2026. Pero lo que les quiero decir por ahora es lo siguiente. Esas variables macros van a definir en definitiva cuánto va a ser el presupuesto que vamos a tener el año siguiente, y necesitamos la mayor claridad posible en estas variables, al igual que en la estimación de recursos y gastos, a los efectos de que ese presupuesto sea lo más certero posible. Porque si no, imagínense que arranca el 2 de enero con la decisión administrativa de la ejecución del presupuesto, y ya a los 3-4 meses lo que yo estimé en el presupuesto no me sirvió para nada. Tengo que ajustarlo permanentemente, y ya pierdo la capacidad de comparación de ese presupuesto. ¿Contra qué lo voy a comparar? O sea, me quedo completamente sesgado y completamente distorsionado por variables macro. Esto ha sucedido. Nos queda todavía el ancla, ahí tenemos una pérdida de perspectiva de lo que es el ancla financiera, digamos, del sentido que el valor financiero que se le asignó a los recursos y gastos, pero en materia de gastos, por ejemplo, en materia de indicadores de recaudación, todavía tenemos otro tipo de indicadores que nos van a permitir entender cómo vamos llevando a cabo esa ejecución de recursos y gastos. Repasemos un poquito lo que venimos hablando. Estamos dentro de formulación. Dentro de la etapa de formulación ya empezamos a trabajar con ingresos y con gastos. Analizamos cuáles son las rigideces y ahora vimos los condicionantes macroeconómicos. Y después, para poder formular el presupuesto, vamos a tener que trabajar, o vamos a tener una serie de reglas, de principios presupuestarios que nos van a establecer cómo vamos a tener que formular y en algunos casos cómo vamos a tener que ejecutar ese presupuesto. Estos principios presupuestarios, en forma muy resumida, son estos 10. Ustedes van a notar que las eras tienen números muy particulares, tienen varios decálogos, tiene 5D, tiene la 7E, digamos, son todas reglitas que él va haciendo a los efectos que podamos recordar semejante cantidad de datos técnicos. Y acá los principios presupuestarios, el primero que tenemos es el de universalidad, que tienen que estar incluidos la totalidad de eventos presupuestarios dentro del presupuesto. Tenemos que garantizar que esté todo incluido ahí, que no nos quede absolutamente nada por fuera. Tiene que haber una unidad en materia de política presupuestaria. Tiene que haber exclusividad. No podemos incluir
temas ajenos a lo que es el presupuesto que nosotros queremos aprobar. Por ejemplo, dentro de una ley de presupuesto no podríamos nosotros incluir modificaciones a leyes tributarias, no podemos modificar alícuotas tributarias dentro de una ley de presupuesto. Exclusivamente trabajamos con lo que es el presupuesto de recursos y gastos, y en cuanto a su estimación, los resultados que queremos alcanzar y cómo se va a gastar ese presupuesto, pero no nos metemos a modificar otro tipo de leyes. Acuciosidad. Esto era lo que yo les hablaba recién. Acuciosidad es un término que lo toma las eras, en inglés es accuracy, que es precisión. Y tiene que ver con ser preciso a la hora de determinar los objetivos, pero fundamentalmente realista a la hora de hacer la asignación financiera y física a los objetivos que yo quiero alcanzar. Si yo estoy elaborando un presupuesto de entrada, sabiendo que la estimación presupuestaria que yo hago de la inflación y el cálculo de la estimación de esos gastos está distorsionada, y evidentemente el presupuesto no me va a servir para nada. Entonces nosotros necesitamos armar un presupuesto que sea lo más realista posible en cuanto a la determinación de sus objetivos y en cuanto a cómo van a estar financiados y la realidad del financiamiento de esos objetivos. El principio de claridad presupuestaria nos pide que sea fácil de comprender el presupuesto. Y acá hay todo un tema con lo que es el principio de claridad, porque como toda materia presupuestaria, contable y fundamentalmente en nuestra disciplina de ciencias económicas, tiene la complejidad propia de la disciplina, ¿no? Evidentemente, hablar de clasificadores de recursos, hablar de clasificadores de gastos, hablar del ahorro, inversión, financiamiento, hablar de lo que explicarle a un ingeniero o a un médico que llega al Congreso lo que significa un estado de ahorro, inversión, financiamiento, puede llegar a ser una tarea sumamente compleja. Aún así, el presupuesto tiene que ser explicado con la mayor claridad posible, tiene que ser la ley y el proyecto de presupuesto tiene que ser lo más claro posible para que sea comprensible por la mayor cantidad de personas posibles, y aún así también hay lo que se denomina el presupuesto ciudadano, que es una versión del presupuesto puesto en los libritos estos tan graciosos que uno suele ver en las librerías, lo que sería un presupuesto para dummies, digamos, que lo puede entender cualquier persona, cualquier ciudadano. Esto lo tiene lo publica Argentina por lo general, está lo que es el presupuesto ciudadano, y en muchos lugares del número están las versiones ciudadanas tanto del presupuesto como lo que es la ejecución del gasto, ¿no? Facilidad de comprensión, que no sea un instrumento críptico cerrado que nadie lo entienda. Periodicidad, anualidad. ¿Qué significa periodicidad? Significa que no podemos tener un presupuesto abierto in eternum, digamos, ¿no? que continúe permanentemente y que no corte. Entonces, lo que plantea el principio de periodicidad, al igual que sucede con las empresas privadas, es que tenga un periodo de tiempo limitado como es el calendario fiscal. Por lo general, un año. En Argentina, el principio de periodicidad está definido en términos de anualidad. En otros lados del mundo, el presupuesto puede tener 2 años, Naciones Unidas suele tener 2 o 3, pero el principio en Argentina nos establece que el presupuesto tiene que estar definido en términos de un año. Y que para determinados gastos se puede establecer o se puede presentar un presupuesto plurianual. ¿Cuál es el caso del presupuesto plurianual? Bueno, el presupuesto plurianual por lo general se da en programas que trascienden el límite de un ejercicio y que por lo general pueden estar asociados a obras, ¿sí? Planes quinquenales de obras o planes trianuales de obras. Entonces se elabora un presupuesto plurianual que va a ir acompañando a todas y cada una de estas ejecuciones presupuestarias a futuro, y yo hoy de antemano tengo cierta claridad respecto a qué es lo que puede pasar de acá a un año, de acá a 2 años. Aún así, la 2456 en cada uno de sus en los principios y dentro de su enunciado, prevé cierta continuidad del presupuesto. Es decir, vamos a establecer el presupuesto por el término de un año en cuanto a su ejecución, con todas las variables que hemos hablado. Pero debería tener cierta continuidad. No podemos nosotros venir e interrumpir el presupuesto, tirar toda la basura y arrancar de cero, ¿no? Plantea esto, darle continuidad a las políticas públicas. Y que si nosotros lo pensamos racionalmente, tiene cierta lógica. Pensemos en las 3P. El presupuesto en las 3P era la expresión monetaria
de una programación, y esta programación era una asignación de insumos a un proceso productivo de una planificación. La planificación, por lo general, suelen tener como mínimo 3, 4, 5 años, ¿no? Esos son los plazos de mediano o largo plazo que tiene una planificación. Entonces, si nosotros pensamos en un gobierno, en un ejecutivo que piensa objetivos para todo su gobierno de 4 años, es lógico que su planificación, su programación y su presupuesto estén calzados para garantizar el cumplimiento de los objetivos en esos 4 años. Y por lo tanto, la ley de administración financiera, si bien tiene este principio de periodicidad, anualidad, para lo que son los 4 periodos de tiempo del presupuesto para un ejecutivo o 3 periodos y medio, le atribuye este periodo de continuidad a los efectos de garantizar la política pública. Especificación, el presupuesto tiene que estar en su máximo nivel de detalle, tiene que estar especificado en casi todos los clasificadores, después veremos que hay clasificadores que son limitativos y otros que son indicativos. Principio de flexibilidad, este principio de flexibilidad que actúa fundamentalmente, no tanto cuando uno piensa el presupuesto, sino ya en la etapa de ejecución presupuestaria, y lo piensa en el sentido de, bueno, ¿qué pasa si necesitamos hacer algún tipo de modificación al presupuesto? El presupuesto no debe ser algo absolutamente cerrado. Esta limitante que tienen los gastos en materia numérica, que yo digo, bueno, esta es mi autorización, yo puedo gastar hasta acá, ante cualquier circunstancia que deba ser modificada, debería tener algún mecanismo de flexibilidad que me permita a mí alterar ese gasto. Y ese mecanismo de flexibilidad está previsto en la ley 24.156, es el que me va a garantizar a mí, ya vamos a ver cómo, que cuando llegue a ejecutar ese presupuesto, en caso de que me encuentre de manos atadas por cualquier problema, tenga un gap para poder hacer una modificación, en el buen sentido de esa modificación, y poder liberar o capturar recursos. Supongamos que alguna partida se esté subejecutando porque se ha cumplido con el objetivo o porque no se va a poder cumplir. Entonces, sería muy raro ver que un ministerio relegue alguna partida presupuestaria. La Oficina Nacional de Presupuesto puede hacer una reasignación de esa partida y a través de distintos tipos de mecanismos procesales que los vamos a estudiar, asignar eso que no se va a utilizar en algún otro ámbito ministerial o en alguna otra función o bajo alguna otra finalidad. Cuando veamos flexibilidad presupuestaria, y les voy dando alguna pista para parciales y finales, es muy importante que tengan en claro cuáles son las 4 reglas de oro en materia de flexibilidad y cómo se modificaron esas 4 reglas de oro, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque no cualquiera tiene las facultades para modificar el presupuesto. El presupuesto es una ley y por ser ley, todas las facultades las debería tener el Congreso. Es decir, si yo apruebo una ley, el único que puede modificar una ley es el Congreso. Si el Ejecutivo necesita modificar el presupuesto, para ciertas actividades debe pedirle permiso al Congreso. Cuando lleguemos al capítulo de flexibilidad, vamos a ver qué tanto se cumple y qué tanto no se cumple. ¿Qué pasa si no hay ley de presupuesto? Creo que algo charlamos en la clase pasada, pero si no llega a haber ley de presupuesto como este ejercicio, ¿qué pasa? Se reconduce el anterior. Se reconduce el anterior. ¿Y esto es qué significa para el Poder Ejecutivo? Si yo les estoy diciendo que el presupuesto es una ley que aprueba el Congreso y que si se quiere modificar esa ley, el Ejecutivo quiere modificar el presupuesto, quiero decir, tendría que tener algún mecanismo para ir al Congreso y modificar esa ley o hacerle alteraciones. Si yo no tengo ley de presupuesto, ¿qué significa para el Poder Ejecutivo? Que hay un cierto grado de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo. Un cierto grado, o les diría muchísima discrecionalidad. Prácticamente puede modificar gran cantidad de partidas. Entonces, la no existencia del presupuesto, que es ese primer control preventivo que hace el Congreso respecto de lo que le va a autorizar al Poder Ejecutivo para gastar y para recaudar efectivamente también, si no está esa primera instancia, el Ejecutivo va a tener mucho poder, por decirlo en términos de ciencias políticas, para poder asignar esas partidas con cierto nivel de discrecionalidad, ¿sí? Entonces, no por algo, Alberti decía que el presupuesto era la ley fundamental, es el que le va a marcar el Congreso
le va a autorizar lo que el Ejecutivo le pide a gastar en un determinado ejercicio, y le va a decir, vos podés gastar de esto que me pediste, vas a poder gastar hasta esto que tenés acá. ¿Sí? Y el Ejecutivo va a tener que cumplirlo, o debería tener que cumplirlo. Por eso es importante también el juego de las variables macro, por eso es importante también evitar rigideces a la hora de las técnicas presupuestarias. Ya vamos a charlar un poquito más adelante de algunas alteraciones en la ecuación por sobreestimación y subestimación, ya sea de recursos y gastos, pero en términos generales, en el juego de la política real suceden todas estas cosas, pero si uno los plantea en términos más teóricos, lo que tiene que decir es, el Ejecutivo debería ser lo más realista posible a los efectos de que esa autorización, que tenga la menor cantidad de movimientos posible, que no necesite recurrir permanentemente a un principio de flexibilidad, sea lo más cercano a lo que yo voy a ejecutar. Y en materia de equilibrio, parece como medio relación entre ingresos y egreso equilibrada, digamos, tenemos que tener un presupuesto equilibrado. Acá yo les planteo una salida de lo que es la visión de esta escuela clásica, o entender el presupuesto en el sentido equilibrado de ingresos igual a gasto, y sí entender el presupuesto equilibrado, que de hecho es así, en el sentido de la ecuación presupuestaria relacionada con el ahorro, inversión, financiamiento y la clasificación económica. Porque en definitiva lo que nosotros vamos a tener el equilibrio es el ahorro, inversión, financiamiento. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué hablamos de presupuesto equilibrado si nosotros tenemos déficit fiscal y superávit fiscal? Deberíamos equilibrar mínimamente esto. Y en realidad el presupuesto muestra o tiene la capacidad de mostrar o un superávit o un déficit. El presupuesto equilibrado finalmente se equilibra con el ahorro, inversión, financiamiento. Vamos a ver la ecuación que les hice la clase pasada. Acá. Yo tengo mi ecuación de ingresos igual a egreso. Esta ecuación de ingresos menos egreso me da 0. Esto me mantiene este presupuesto equilibrado. Y yo si lo planteo en un sentido tradicional al presupuesto, donde dentro de los egresos, por ejemplo, se clasificaba la deuda, si yo lo planteo en el sentido de la clasificación económica, agrupando los ingresos corrientes, los ingresos de capital y por otro lado la fuente de financiamiento, también estoy presentando un presupuesto equilibrado. Veámoslo acá. Veámoslo de nuevo. Vamos a Oficina Nacional de Presupuesto. Vamos a 2024. Decisión administrativa. Mensaje y proyecto de ley. Acá abajo. Veamos algún proyecto de ley, cómo se presenta el presupuesto. Este es un proyecto, insisto, un proyecto de ley de presupuesto. No es la ley de presupuesto, es un proyecto de ley. Es lo que el Ejecutivo le pide al Legislativo que le apruebe a los efectos de ejecutar durante el ejercicio. Nos dan varios artículos. El primero dice, fíjase, ¿sí? Y les da el monto de cuánto se va a fijar, el total de gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2024. Es decir, Administración Nacional. La amplitud que tiene este presupuesto en cuanto al organismo del sector público es la Administración Pública Nacional. No todo el sector público nacional. Solamente incluye la Administración Nacional. Al incluir la Administración Nacional, deja por fuera lo que son las empresas del Estado y algunos fondos fiduciarios, ¿no? Entonces me va a plantear en términos de gasto corriente, gasto de capital, finalidad, y me va a traer cuánto es el total de recursos y gastos. Luego me va a decir, estímase la suma de tantos pesos, 55 billones prácticamente de pesos, acá 67, el cálculo de recursos corrientes y recursos de capital para la Administración Nacional. Y después me va a decir cuáles son los gastos figurativos y los gastos y las contribuciones figurativas. Y por último, me va a decir cuál es el resultado que yo voy a tener de este presupuesto. Y fíjense que no, acá no me dice el resultado financiero es equilibrado, no. Me dice el resultado financiero es deficitario. Asimismo, se indican las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras. Y acá me da las aplicaciones financieras. Y cuando nosotros calculamos todo esto, yo les aseguro que si ustedes se arman un cuadro y se los dejo de tarea para el práctico, con estos cuadritos que ya nos da la ley acá, llegamos a esta igualdad
que tenemos dentro de nuestro PowerPoint, que es igual a 0, ¿no? Es el sentido de equilibrio presupuestario más desde una perspectiva más macro, no en el sentido tradicional, donde eran ingresos iguales a egresos según los clasificadores tradicionales. Un sentido bien amplio de lo que es el equilibrio presupuestario. Por eso, cuando nosotros les preguntamos después en los prácticos cuáles son las fuentes financieras o las aplicaciones financieras que equilibran el presupuesto presupuestario, o las necesidades financieras, lo que estamos buscando siempre es que ese ahorro, inversión, financiamiento quede igualado en 0. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieren que repasemos? ¿Alguna cuestión del libro que ustedes hayan leído que les parezca que no es como yo lo estoy diciendo? ¿Alguna duda del libro que tengan? Yo estoy con el libro acá en la mano viendo los principales temas también, pero no olvidarme de nada. ¿No? Profe, con respecto al cuando el presupuesto no se aprueba, ¿eso está también expresado en el libro, en algún Sí, que se no solo en el hace, libro. si hay ejemplos? No solo en el libro. Mira, la única vez que no se había aprobado un presupuesto fue en 2011. Esa fue la primera vez que no se aprobó un presupuesto. Después no hubo presupuesto en 2021 y después 24 y 25. Hasta que se escribió el libro, solamente una vez, en 2011, que fue cuando estaba en el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, que la oposición no le aprueba el presupuesto como una estrategia opositora, pero en realidad lo que no se dan cuenta es que dejaban que el Ejecutivo tuviera un poco más de discrecionalidad, ¿no? Y eso está manifestado en el libro y está previsto en la Ley de Administración Financiera en el artículo 27. Dice claramente que en caso de que no se apruebe el presupuesto, entrará en vigencia el presupuesto anterior, no dice el presupuesto del año anterior, dice el presupuesto vigente anterior con las modificaciones necesarias. Aquellas cosas que ya se recaudaron no se van a poder volver a recaudar y aquellas cosas que ya se gastaron, evidentemente, hay que eliminarlas. Pero hay que hacer algún tipo de modificación en el presupuesto para poder reconducirlo. Les doy un ejemplo. El presupuesto 2023, que fue el último aprobado, para el cierre de 2024, por el efecto inflacionario, en el presupuesto se van asignando como modificatorias al crédito, ya lo vamos a ver, se van asignando paritarias. Entonces, si yo dije que le iba a pagar a los empleados públicos 100 durante el año, y durante el año hubo paritarias por 40, en definitiva yo le pagué 140. Ese es el gasto que yo tuve, la ejecución. Ahora, si yo tengo que reconducir el presupuesto 2023, ¿qué traigo? ¿Los 100 o los 140? Y según lo que está expresado serían los 100. Pero Claro. yo sé que son 140. Claro, según lo que está expresado los 100, pero a vos la ley te da las facultades para que puedas hacer modificaciones. Y si vos llegás a pagar 100, es decir, si yo, presidente, hoy pago lo mismo que pagaba en enero de 2023 a los docentes universitarios, está cerrada la universidad, por ejemplo, directamente, no te van a trabajar nadie, porque no sé si estamos hablando de 15.000 pesos, una cosa así. Entonces, vos tenés que readecuar tu gasto a esas partidas que se asignaron después y transferirle con esas modificaciones. Tu reconducción va a incluir esos 140. ¿Se entiende? Eso es lo que va a hacer el Ejecutivo con esa reconducción. No va a poder volver para atrás. Sí, en otros gastos va a poder recortar, pero ahí fundamentalmente va a tener que volver para atrás. De la misma manera que si la actividad económica, por ejemplo, crece un 5%, yo no voy a estimar los recursos sin ese 5% de años atrás, sino que los voy a estimar con el 5% ese y va a aumentar mi recaudación. Entonces yo voy a estimar ahí en ese nuevo presupuesto que en definitiva va a ser una autorización de gasto, porque el presupuesto prácticamente no va a estar del todo claro, pero yo voy a estimar ese 5% más a la hora de calcular ganancias, IVA, fundamentalmente IVA, cuánto puede llegar a ser de ganancias y fundamentalmente después los otros como bienes personales y demás. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, quedó bastante claro. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos haciendo un circuito de cómo calcular el presupuesto. Primero hay que elegir o tratar de evitar cualquier tipo de rigidez. Tomamos los distintos condicionantes macroeconómicos que me van a anclar a distintas variables macro
mi estimación es esto de ingresos y egresos. Sabemos que vamos a tener una serie de principios presupuestarios. Yo no voy a poder calcular un presupuesto para lo que se me dé la gana en cuanto a tiempo. Por otro lado, la amplitud de ese presupuesto debería incluir todos los eventos presupuestarios que se incluyen hacia adentro de la Administración Nacional. Y ahora vienen cuáles son las técnicas mediante las cuales yo voy a formular el presupuesto, que es esto que tengo yo acá adentro. ¿Cómo lo voy a formular a todo el presupuesto completo? Como yo les había dicho en algún momento, teníamos la técnica incremental, que era una técnica muy tradicional, más que todo ligada a las economías clásicas de principios del siglo XX, donde el presupuesto tenía muy pocas funciones, entonces nosotros trasladábamos un poco el gasto de los ejercicios anteriores, decíamos, bueno, no agregamos absolutamente nada, marche el presupuesto, o en el caso de que hubiera alguna tendencia incrementalista, y esto lo digo desde una perspectiva de política pública, del incrementalismo, donde se van agregando en materia de políticas públicas cambios muy pequeños, muy chiquitos, donde no hay una modificación muy grande. Entonces le vamos a agregar, sí, ese gasto nuevo y vamos a ir incrementando nuestro presupuesto. Y fundamentalmente en términos, lo planteo yo, financiero, ¿sí? Más que una visión más financiera. ¿Qué pasó después? Después entraron a jugar otro tipo de escuelas presupuestarias y fundamentalmente escuelas más de carácter productivistas. ¿Qué son las escuelas productivistas? Volvamos a este dibujito de acá. Ya cuando hablamos de escuelas productivistas, lo que estamos hablando son de distintos tipos de pensadores que creen que el presupuesto no es un número aislado, sino que está encadenado, más allá de que no es como una cadena productiva de una organización privada donde nosotros sabemos que estamos elaborando un celular. Entonces, como estamos elaborando un celular, sabemos con claridad el producto concreto que vamos a elaborar. No. Los bienes y servicios que se elaboran en el Estado suelen ser muy complejos, porque a veces los bienes terminales, los bienes finales, o el producto de un área del Estado puede ser un insumo para otra área, o puede ser un insumo en otra jurisdicción, pero con toda esa complejidad lo podemos trabajar como una cadena productiva, donde tenemos insumo, proceso y producto. ¿Sí? Tenemos un insumo, proceso y producto. Entonces, a partir de estas escuelas productivistas, lo que se planteó fue, bueno, tenemos que formular el presupuesto, y cuando acá hablo presupuesto y formulación, estoy hablando de gasto, no de ingresos, me voy a concentrar en gasto. Tenemos que formular un presupuesto que acompañe el sentir productivo del Estado, es decir, como nosotros produzcamos bienes y servicios, tenemos que tener un presupuesto que acompañe esto. Y hacia la década de en 1950, década del 50 del siglo pasado, yo soy del siglo pasado, así que hablo de la década del 50, alguien que haya nacido ahora en los 2000 va a decir, este está loco si todavía no llegó, pero bueno, 1950, un intendente municipal en Estados Unidos hizo una aplicación de costos para poder determinar una política pública dentro de su territorio. Y aplicó por primera vez un programa presupuestario y fue lo que se denominó y lo que dio el nacimiento para los investigadores de lo que es la técnica del presupuesto por programas. ¿En qué va a consistir esta técnica del presupuesto por programas, que es la que vamos a ver ahora? Consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a pensar en el producto concreto que le queremos ofrecer a la sociedad. ¿Qué le queremos ofrecer a la sociedad? Vamos a tomar el ejemplo pandemia, vacunación. El Estado va a tomar como bien preferente este servicio de vacunación porque cree que con eso garantiza el bienestar general, y como hicieron la mayoría de los tres niveles, federal, provincial, municipal, con el tema de vacunación, y como lo hace el nivel federal con las vacunas obligatorias, tenemos que armar toda una cadena productiva que nos lleve a que el ciudadano, al finalizar nuestra vacunación, ya tenga su vacuna colocada. Entonces ustedes habrán visto que durante la pandemia me validó un ejemplo de vacunación que yo siempre tenía, y que todos se me reían, pero bueno, y principalmente los más técnicos que tenían cosas de guerra más desarrollado, la verdad que viene como anillo al dedo, porque mi producto en concreto acá va a ser la vacunación. Yo acá voy a vacunar, ese va a ser mi producto concreto. Y para eso voy a tener que llevar a cabo un proceso productivo que va a implicar organización en términos de cómo voy a asignar yo
enfermeros, enfermeras, hospitales, salas de vacunación. En ese caso aparecían los gendarmes también, que eran los que garantizaban el carnet de vacunación, las compras de vacunas, los tipos de vacunas, ¿sí? Todo en términos organizacionales. Y después vienen los insumos. ¿Cuál vacuna compramos? ¿De dónde sacamos los recursos humanos? ¿De dónde sacamos los bienes de uso que nos van a acompañar, ya sea los edificios, las salas, la vacuna propiamente dicha, ¿sí? Las computadoras mediante las cuales yo voy a registrar, los papeles, a quién me va a imprimir o dónde vamos a imprimir los carnets de vacunación, o si los voy a registrar en mi Argentina, en el CIDI, donde fuera que los registre. Toda esta cadena productiva queda en cabeza de un organismo institucional que es, en este caso, el Ministerio de Salud, pero podría ser una agencia o podría ser lo que fuera. Entonces, este es un sentido productivo que se le va dando al Estado. Pero aparte, en términos de programación presupuestaria, se puede calzar en términos anuales, como por ejemplo nosotros decimos, se va a vacunar en mayo y se va a vacunar en septiembre. Van a ser los 2 periodos de vacunación, ¿no? Aparte de lo que es la producción propiamente dicha, ¿cómo lo vamos a calzar en términos anuales? Eso sería lo que vimos dentro de las 3P, nuestro esquema de programación, y lo que le da el significado al esquema de producción que habla las eras. Estamos hablando no de un Estado que dice, che, mira, el año pasado gastamos en salud 100, este año vamos a tener un poco más de personas enfermas, le agreguemos un 5% más la inflación. Esa visión que muchas veces hay del presupuesto incrementalista, e inclusive ni siquiera incrementalista así, pero esa visión que muchas veces hay del presupuesto, lo planteamos de otra perspectiva, desde la perspectiva de una cadena productiva, que vamos a tratar de alcanzar objetivos concretos, y para poder alcanzar estos objetivos concretos nosotros vamos a tener todo un esquema procesal, al cual, según esas actividades dentro de ese proceso, le vamos a asignar recursos humanos, materiales y financieros para poder alcanzar los objetivos que se ha planteado en este caso, que la población esté sana, ¿no? Ese resultado, ese objetivo concreto es que la población esté sana y el producto que vamos a estar brindando es la vacunación, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? Es importante si me logran entender todo esto. Sí, profe. Bueno, si algunos se deben haber dormido por ahí seguramente, después verán el video que queda grabado, pero tratemos, no me quiero meter con todo lo teórico de presupuesto por programa, que muchas veces es como darse contra la pared, ¿no? Uno llega pensando en un presupuesto desde otra perspectiva y llega al presupuesto por programa y se choca contra una pared y no entiende nada. Entonces, pensémoslo en términos de esta cadena productiva que les estoy hablando ahora. Bueno, esta cadena productiva que estamos hablando ahora me va a entregar distintos tipos de relaciones, que ya se las voy a mostrar. Y ustedes ven acá que dice programática, hay una clasificación que me va a capturar y me va a identificar el producto, me va a identificar los aspectos procesales para poder presupuestar y formular el presupuesto con la técnica de presupuesto que se llama de presupuesto por programas. ¿Qué es un programa? Qué pregunta, ¿no? Y esa la hacemos en los finales y muchas veces vienen de bien que vienen, le preguntamos qué es un programa presupuestario en términos de cadena productiva y quedan ahí. La forma más sencilla para que ustedes identifiquen el programa es pensar en esta cadena productiva, venir acá y decir un programa representa un producto concreto que quiere conseguir el Estado, un objetivo concreto. Si mi objetivo es la vacunación, mi resultado es la salud. Si mi objetivo concreto es la vacunación, mi producto final, el bien o servicio que presta el Estado, es la vacunación, estamos hablando de un producto terminal, es decir, un producto que cierra ahí, que no sigue ningún proceso posterior, y eso va a ser lo que en el presupuesto por programa le vamos a llamar un programa. Perdón, acá me salió horrible la letra. A ver si me deja escribir. Bueno, esto es un programa. Esto que está en violeta acá, vamos a decir que es un programa. Cuando nosotros leamos en presupuesto esta red de categorías programáticas que
significan el carácter de información y que nos van a ayudar a formular este presupuesto por programa. Veamos lo que es un subprograma. Vamos a estar hablando seguramente de un producto que no es terminal, que no es final, sino que es un producto intermedio. Es algo que está ahí entre medio, que todavía no ha llegado a una etapa final, ¿sí? Habría que buscar, por ejemplo, dentro de alguna de todas las cadenas productivas que está dentro del Estado Nacional, a qué le llaman subprogramas. Y por último, vamos a tener un conjunto de actividades que van a ser los procesos que nosotros vamos a tener para alcanzar o este producto terminal o este producto intermedio, producto intermedio, objetivo intermedio, y que nos van a permitir alcanzar este objetivo final. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Digamos, cuando nosotros tratamos de entender el presupuesto por programa, la mejor forma de entenderlo es asociándolo a la cadena productiva. Y entender que un programa presupuestario es un objetivo concreto que define el Estado y que por lo general es un bien, un producto, un servicio terminal que llega hasta ahí, que no sigue, y eso va a estar representado en un programa presupuestario. Por ejemplo, el programa en el cual estamos todos nosotros hoy se denomina Desarrollo de la Educación Superior. Y dentro de un subprograma que tenemos nosotros, o podríamos interpretar, puede ser Educación de Grado en Ciencias Económicas. ¿Sí? Desarrollamos la educación superior y un subprograma en grado, Ciencias Económicas. Bien, si me han seguido hasta acá, veamos la definición de lo que es el presupuesto por programa, así la ponemos en contexto de lo que yo les dije. La definición de presupuesto por programa dice: técnica moderna de presupuesto que determina una función de producción con asignaciones financieras en función de objetivos concretos para los cuales se desarrollan acciones, se asignan insumos materiales, humanos, acá falta una coma, materiales, humanos y técnicos, que conformando categorías programáticas permite el control de legalidad y la gestión de los resultados deseados. ¿Sí? Lo complicamos un poco la definición. Se complicó. Pero si lo logramos reducir a lo que es la cadena productiva, deberíamos entender todo. Y fíjense, acá nos dice asignaciones financieras, es decir, ya nos habla de que va a asignar recursos, permite control, este tema es muy importante, permite el control tanto de legalidad como de gestión, y fundamentalmente, fíjense, objetivos concretos, y nos dice que está conformado por categorías programáticas. Este es el sentido que se le da a lo que es el programa y cómo se va a estructurar en cuanto a la información que nosotros vamos a tener. Quiero cambiar acá. Permiso, un segundito, quiero ir a otro PowerPoint que ustedes lo tienen subido, que es el que está bien detallado. Este no. Este. ¿Sí? Vamos un poquito acá a esta definición de presupuesto por programa, que es el que ustedes tienen subido dentro de la plataforma y con el que van a complementar todo esto. La definición, presupuesto por programas, nos dice qué característica tiene, que es integral, tiene que incluir la totalidad de las previsiones financieras dentro de los egresos, es instrumental, es un instrumento de gestión financiera, polifuncional, cumple muchas funciones, también tengan en cuenta que tiene carácter legal, sirve para un gerente administrativo, sirve para rendir cuentas, digamos, el presupuesto por programa tiene polifuncionalidad, y después en la parte procesal está dividido o nos permite trabajarlo en el mismo sentido que el ciclo presupuestario, digamos, en cuanto a sus fases. Tenemos una primera fase: formulación, ejecución y finalmente la de evaluación, ¿no? Nos permite formular, ejecutar y evaluar. Quería complementar ahí desde el libro directamente, así no nos hacemos lío. Fíjense en la página, esto está en la página 230-231, cuando habla de por qué es instrumental, porque facilita la modernización de estructuras administrativas, permite descentralización funcional, centralización operativa, prácticamente
piénsenlo en el contexto de lo que fueron las reformas liminales y principalmente todo esto tiene un raigambre muy fuerte en lo que tiene que ver con las técnicas gerenciales dentro de la administración pública. Es polifuncional porque integra la visión administrativa, eficiencia, eficacia, efectividad, ahora lo vamos a ver, y procesal evidentemente por las fases. También, insisto, este es otro de los temas que tiene su grado de complejidad y que donde suelen tener los mayores traspiés en el final, dado que es un tema sumamente duro y críptico, digamos en términos de quien no entiende lo que es un presupuesto, se encuentra con esto por primera vez y suele tener alguna complejidad de interpretación. Habíamos dicho que estaba formado en categorías programáticas. Yo les dije que los programas se consideraban productos finales de esta cadena productiva. La definición de categorías programáticas en el libro de las eras está dada según énfasis. Programas con énfasis en consumo son aquellos programas que están relacionados con aquellos bienes que se extinguen con su uso y relacionados con el clasificador económico corriente. Tenemos subprograma, programas, actividades y tareas. Por lo general lo que se usa es el programa, el subprograma y las actividades. También hay otro tipo de macroprogramas, por decirlo de alguna manera, con énfasis en inversión. Son aquellos programas que están destinados, por ejemplo, a inversiones públicas, a la obra pública, a la compra de automóviles, por ejemplo, para el ejército hay mucha compra de vehículos, o para lo que es seguridad. Entonces ahí vamos a tener un programa, y hacia adentro, en vez de tener subprograma, lo que vamos a tener es un proyecto y vamos a tener obras, ¿sí? No se le va a llamar subprograma, sino que se le va a llamar proyecto. Estos son los programas con énfasis en inversión. Por último, vamos a tener programas con énfasis en financiamiento, y esto básicamente tiene que ver, fíjense que está todo relacionado con el ahorro, inversión, financiamiento. Estos de acá son los que tienen que ver con la cuenta de inversión, donde nos vamos a encontrar algunas categorías programáticas relacionadas directamente con insumo financiero, como pueden ser los intereses y la amortización de deuda. Tienen fuertemente relación con esto los programas con énfasis en financiamientos, ¿sí? ¿Cuáles son las distintas unidades intervenientes dentro de lo que es el presupuesto por programa? Recién les di el ejemplo del Ministerio de Salud. Esta es la unidad de organización, es quien va a tener a su cargo la organización completa de todos los programas y los proyectos, mientras que las unidades ejecutoras van a ser el nivel inferior que va a estar encargado de ejecutar un proyecto o un programa en particular, o a lo mejor algún subprograma, por ejemplo. Y después vienen categorías programáticas especiales dentro del presupuesto por programa, que son actividades y proyectos centrales, que son por lo general aquellas actividades que son de apoyo o administración, ¿sí? Que no tienen que ver con directamente la ejecución de un programa, sino que pueden estar administrando varios programas, un área contable, por ejemplo, son parte de actividades centrales o comunes, y lo mismo pasa para actividades y proyectos comunes, que son comunes, digamos, a distintos objetivos de una misma unidad de ejecución. Son las distintas categorías que ustedes se van encontrando. Pero insisto, cuando estudien esto, traten de hacerlo ligado fuertemente al estudio de lo que es la visión productiva, esta cadena de valor que tienen acá. Esto puede ser una unidad de ejecución, como puede ser una unidad de organización. Esto que tenemos acá puede ser un subprograma, como puede ser un proyecto, ¿sí? Estamos hablando de categorías programáticas, pero no dejen de mirarlo en este contexto y sepárenlo de lo que son los insumos, que no son las actividades, sino que son la clasificación por objeto del gasto, del insumo propiamente dicho, y entiéndanlo a la definición del presupuesto por programa como la asignación financiera que pongo para objetivos concretos que van a estar representados en categorías programáticas, que van a representar acciones concretas a las cuales yo le voy a asignar insumos y que me van a permitir hacer un control tanto de gestión como de legalidad, ¿sí? Fíjense que mirando esto, ni siquiera la tenemos que memorizar a la definición, la podemos interpretar desde ahí. Los otros presupuestos que nos define las eras, perdón que voy rápido acá, son el base cero y el de resultados. El base cero es un presupuesto que también nació con la idea de la visión de producción, pero a diferencia del presupuesto por programas, tiene como eficiencia mejorar el conjunto de asignación presupuestaria, toda la asignación presupuestaria completa,
Y para esto tenemos que pensarlo como que hay distintos administradores que van elaborando los mismos objetivos y a través de distintas técnicas de costeos y distintos mecanismos de estandarización de las decisiones que se van tomando y cuantificación de esas decisiones en términos de los objetivos, las cantidades y las asignaciones financieras, se elaboran distintos paquetes de decisión. ¿Sí? Yo voy armando y digo, bueno, esto es una forma de calcular, o este va a ser lo que yo quiero llevar a cabo, este es mi objetivo. Después otro administrador va a decir, este es otro objetivo, este es otro objetivo. Y todos estos objetivos van a competir entre sí, ¿sí? Y va a haber una decisión de carácter técnico-político que va a decidir cuáles son los que estén mejores técnica y políticamente a los objetos del cumplimiento de la política pública. Medio rebuscado, ¿no? Parecería que varias personas que tienen que calcular distintos objetivos concretos, competir entre ellos, ¿no? Con esta idea de competencia para poder mejorar la eficiencia asignativa de recursos, los planteaban los autores desde esta perspectiva, efectivamente, en el sentido de que si yo soy un funcionario que tengo que asignar recursos escasos, podemos incorporar eficiencia si los distintos expender, en vez de expender son los ministerios y las distintas agencias, en vez de venir a pedirme plata, compiten entre ellos para garantizarse los objetivos y esa competencia va a garantizar cierta eficiencia y economicidad a la hora de la asignación o la hora de formulación presupuestaria. Bueno, es una técnica sumamente compleja, por lo general arranca de cero, por eso se llama presupuesto base cero. Yo estoy permanentemente elaborando el presupuesto de nuevo, lo evalúo, lo hago, lo evalúo, lo hago, lo evalúo, lo hago. Es sumamente costosa llevar a cabo, lleva mucho tiempo. Por lo general tiene aplicación en el sector público, pero únicamente en lugares donde se elaboran proyectos más de carácter plurianual, cuando tenemos que elaborar un proyecto plurianual de 2 o 3 años, donde una vez que se cierra ese proyecto ya está, se acabó, no tengo una cierta continuidad. Y en algunos casos se complementa con metodologías que las vamos a ver en administración pública, no acá, de metodología de marco lógico. Esta técnica de bajo C0, y acá una pregunta, que puede ser de parcial, puede ser de final. Esta técnica de base cero es una técnica complementaria o es una técnica excluyente respecto de lo que es la técnica del presupuesto por programas. Con la poca información que les vengo dando, ¿qué piensan ustedes? Complementaria. Exactamente, es complementaria, porque yo puedo calcular el presupuesto, utilizar categorías programáticas, elaborar toda la cadena de producción, armar el esquema del significado de la producción, calcular las cantidades físicas, en el marco de un paquete decisional de presupuestación base cero y ponerlo a consideración contra otro tipo de paquetes. O aún cuando no se ponga en competencia, puedo arrancar con este tipo de política y utilizarla como una técnica de la base cero de estimación en cuanto a su costeo y análisis. Lo puedo usar como una técnica de estimación para la técnica de presupuesto por programas, ¿sí? Lo último en materia tecnológica, por decirlo de algún momento, de lo que es la formulación presupuestaria, son las técnicas orientadas a resultados, lo que es la gestión para resultados. Las Heras lo toma en términos muy escuetos en el libro, le dedica media página. Hoy ya estábamos planificando ampliarlo un poquito más porque es lo último en materia de gestión. Quizás con las TICs podemos encontrar en algunos lados del mundo algún mecanismo de formulación mucho más reforzado por cuestiones tecnológicas, pero créanme que tanto Naciones Unidas, que es un organismo supraestatal, como gran parte de los estados, utilizan modelos orientados a resultados, y por modelos orientados a resultados tenemos que entender que, vengamos acá, utilicemos este gráfico, para una organización, o mejor dicho, la organización estatal llega hasta acá, ¿no? Donde estoy marcando la flecha. Llega hasta el producto. El resultado y el impacto son independientes a priori. Y no sé si está dicho independiente, sino no son controlables por la organización. Yo puedo controlar la vacunación. Ahora, si las vacunas me vinieron falladas, yo no sé si voy a cumplir con el resultado. Entonces, el resultado y el impacto que yo quiero lograr se denominan hipótesis de políticas públicas. Es una hipótesis.
¿Qué significa esta hipótesis? Significa que, vuelvo al ejemplo de las vacunas, yo hago una asociación de dependencia, acá sí rescato la dependencia, y digo, si yo vacuno, la población va a estar más sana, porque ya hay antecedentes previos de que con otra vacunación la población va a estar más sana. Si yo vacuno contra COVID, la población va a estar más sana. Entonces, cuando me vengo de este lado, yo esto no lo voy a poder controlar. Yo no puedo controlar que la población esté sana si tengo algún desvío en la calidad, si no se cumplió con los aspectos de eficiencia, eficacia, efectividad. No lo tengo eso. Es una hipótesis política. Yo lo manejo hasta ahí. Entonces, lo que pretende hacer la visión para resultados es interpretar cuáles son los diagnósticos de las necesidades sociales, ¿sí? No se concentra en definir el producto aislado desde una perspectiva netamente política, sino que va al ciudadano y trata de interpretar, desde la perspectiva ciudadana, cuáles son las necesidades sociales. Y a partir de ahí dice, bueno, los resultados que la sociedad necesita son estos, las necesidades que tenemos que satisfacer son estas, mayor bienestar general en cuanto a vacunación de COVID. O pensemos en algún lugar de África donde nosotros hemos naturalizado por completo el agua potable, más allá que se nos pueda cortar en algún momento, pero en algunos lugares de África y en algunos otros lugares de Latinoamérica no hay agua potable. Y el agua potable no solamente nos garantiza tener agua limpia en la canilla para tomar, para bañarnos, para lo que fuere, sino que en términos generales, en materia de sociedad, implica un valor agregado muy fuerte porque me elimina un montón de enfermedades, como cólera, como cualquier otro tipo de enfermedad que existían a principios de 1900 y que por lo general requerían un ambiente saludable. Entonces, si yo estoy en una sociedad donde no tengo ni alcantarillado ni agua potable, puedo prever como resultado que quiero tener un sistema de alcantarillado y a partir de ahí diseñar los objetivos, la organización, análisis de situación fiscal, trazar todo un caminito orientado a resultados, que es prácticamente lo mismo que el presupuesto por programas, y llegar a una nueva situación social que me implique un cambio de la situación anterior. Y ese cambio de la situación anterior me va a marcar que yo ahora tengo agua potable en la sociedad y que posiblemente en los próximos 10, 15 años se erradiquen o logremos erradicar muchas de las enfermedades que se generaron por la falta de higiene, por la falta de limpieza, por la falta de agua limpia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, repasemos acá. Incremental era una técnica de formulación tradicional que basada en las políticas del incrementalismo, digamos, hacemos muy poquito, agregamos muy pocas cosas y por lo general es un cambio financiero, a una formulación ya más de carácter productivista, donde tomamos de lleno al Estado como un productor de bienes y servicios, más allá de la discusión teórica de que si el bien o servicio con el cual tenemos que trabajar es un bien público, es un bien privado, corresponde o no, el Estado lo brinda sin entrar en esas discusiones, sí en esa visión de un Estado productivista, donde el Estado va a tratar de enfocarse en producir un bien y servicio, la vacunación, la educación, las rutas, ¿no? Y para poder llegar a eso, y para poder hacerlo con un criterio salubre en términos de gestión, y digo salubre en términos de eficiencia, eficacia, efectividad, va a disponer toda una cadena productiva que a través de los distintos clasificadores y particularmente categorías programáticas, las asignaciones financieras, nos va a permitir medir, controlar la legalidad y medir los resultados de la gestión, así como también cuánto se le asignó financieramente. El de base cero va a aparecer como una técnica complementaria que busca eficiencia en la asignación presupuestaria en una perspectiva de competencia poco utilizado, y la gestión para resultados un poco más allá, ya no es solamente el gobernante de turno tratando de interpretar cuál es la necesidad social, sino es el gobernante de turno relevando cuáles son las necesidades sociales y trazándose una hipótesis de política que nos va a permitir mejorar los resultados de la sociedad. ¿Sí? Bien. Estamos ya casi cerca de la hora. Hemos llegado hasta acá. Técnicas de formulación. Le pido que lo repasen a todo esto en el libro del profe. Se van a encontrar con mucho más de lo que yo les dije. Veamos rápidamente las técnicas de estimación. Rápidamente, y las retomamos muy en concreto la próxima clase, antes de entrar a ver lo que es el proceso presupuestal. Y hacemos un repaso global, por supuesto. Vamos a borrar acá. ¿Me siguen? ¿Están ahí o ya se aburrieron, se fueron? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, todavía.
Todavía, y lo dijiste medio resignado, como diciendo, che, todavía. Bueno, gracias por estar ahí, por acompañarme y que no le esté hablando solamente una pantalla a un video. Voy a salir de acá. Voy a salir de acá y lo voy a poner esto un poquito más grande porque no se van a ver las... Lo dejo así. Total, después les compartimos las pantallas. Volvemos acá. ¿Cómo hacemos? Ya tenemos una visión del tipo de presupuesto, cómo lo vamos a formular. Y lo vamos a formular por programas, porque eso dice la 24156. También tenemos un montón de reglas que nos dicen que va a tener que ser un presupuesto equilibrado, que va a tener que ser para un año. Ya lo vimos. También tenemos un montón de condicionales, los sueldos que vamos a tener que pagar, la inflación, la actividad económica, todo el marco normativo preexistente. Bueno, ahora vamos ya a lo concreto. Tenemos que estimar nuestras asignaciones financieras. ¿Cuál es el valor final que va a tener el bien que queremos producir o los recursos que queremos recaudar? Y solo modo introductorio, vamos a decir que a nivel de recursos tenemos distintas técnicas de estimación. Por un lado vamos a tener técnicas más empíricas o incrementales y otras de carácter específico. Las empíricas, empírico es decir que han tenido algún tipo de observación en la práctica, va a tener en cuenta criterios más automáticos. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos recursos tributarios, tomar lo que se calculó en un periodo, va a ser igual al periodo anterior. Si yo estimé el año pasado presupuesto o impuesto, un determinado impuesto, valor 100, lo utilizo para este año. Una técnica del promedio, una técnica que no sé si aplicarla mucho en los impuestos, es decir, cuánto viene siendo el promedio de lo que vengo recaudando y en función de eso estimar cuánto va a ser el presupuesto de este año. Imagínense con la inflación que tenemos en la Argentina, lo distorsionado que estarían estas técnicas. Y por último, una técnica de aumento que establece ya, en función de cuánto recaudé el año pasado, cuánto puedo llegar a recaudar el año siguiente. Técnicas de estimaciones específicas. Podemos tener unas técnicas econométricas, ya acá nos metemos en materia de economistas, donde analizamos ya en función de variables macro cuánto puede llegar a ser el PBI, cómo vamos a calcular cada uno de los impuestos y tomar los distintos valores. Las empresas públicas, por lo general suelen tener precios de mercado, y lo que son las empresas de carácter monopólico, ustedes saben que no se puede determinar con tanta facilidad el precio a cobrar o no se cobra un precio directamente, sino lo que se establece son tarifas y precios de carácter, o precios políticos que se les llama. No están definidos por los costos marginales, sino más bien por una decisión política. Recuerdo que esto es todo modo introductorio y lo complementamos en la clase que viene antes de ver formulación. En materia de gastos, ¿cómo vamos a calcular definitivamente los aspectos financieros ligados a nuestra cadena productiva? Bueno, incremental en el sentido financiero, el año pasado se gastó tanto, tenemos inflación, vamos para adelante. Podemos utilizar distintas técnicas de costeo para poder costear cuánto nos sale un determinado producto, ¿sí? Y acá le vamos a poder dar un valor financiero concreto. Ya a través de nuestro esquema productivo, ya hicimos nuestra cadena de producción, le armamos las categorías programáticas y ahora le asignamos los costos financieros que va a tener esto. Por ejemplo, cuánto nos sale a ver los enfermeros o las enfermeras que vacunaban. Bueno, tiene un costo la cantidad de horas extras, se lo sumamos a nuestro costo. La técnica de base cero también va a ser un método eficiente para poder complementar y asignarles valor financiero. Y lo que son contratos de rendimiento, que son contratos por resultado, por lo general, que se suelen asignar, donde se le pide que tenga determinado rendimiento para poder asignar financieramente la plata a quien administra el contrato. En materia de técnicas de estimación de recursos y gastos de capital, nos vamos a encontrar con metodologías integrales, con métodos empíricos, por ejemplo, la comparación de costos. Me sale 100, me sale 20, ¿cuál voy a elegir? Y el que me sale 20. Evidentemente es mucho más barato. Periodos de recupero, si yo gasto 100 y recupero eso en 2 años, mientras que si gasto 100 y lo recupero en el mismo año, evidentemente me va a convenir el de menor periodo de recupero. Y después hay métodos de carácter científicos financieros, como pueden ser hacer un análisis con descuento de tasas de interés, hacer un análisis del valor actual neto, hacer distintos análisis de lo que son los distintos flujos de ingresos y egresos.
Por supuesto que todo esto tiene tiene distintos calculitos que, dado el tiempo que tenemos hoy, los vamos a ver. Déjame compartir. Los vamos a ver la clase que viene. La clase que viene, yo lo que les pido, así podemos trabajar con el proyecto de ley de presupuesto del año pasado, podemos ver las relaciones macro, podemos ver el procedimiento completo de presupuesto, y les voy anticipando algo de evaluación. Les pido que traten de ver algo del libro en la medida de que puedan, con toda su carga horaria y todo lo que están estudiando, y a partir de ahí cerramos todas las técnicas de estimación, ya sea de recurso como de gasto. Vemos lo que es la formulación presupuestaria en cuanto a sus pasos, en cuanto a sus aspectos procesales, y ya después veremos todo lo que tiene que ver con evaluación. Pero sería bueno cerrar toda esa parte completa, y que puede ser un ida y vuelta para que ustedes también me pregunten si tienen alguna duda específica que hayan visto en el libro del profe Las Heras y que se me haya escapado a mí, o que quizás les haya generado alguna duda. Y podemos ver algo de la realidad, si no queda todo en abstracto, así como les he ido mostrando ahora. Podemos ver inclusive algunos números de ahorro, inversión, financiamiento, y de cómo se prevé un presupuesto en cuanto a los clasificadores. Clase que viene seguramente va a ser el miércoles. El martes van a tener clase de clasificadores, con lo cual va a ser un plus para que podamos entender los números del Estado. Bueno, cerramos la clase de hoy acá. Todo lo que es presupuesto suele ser un shock muy fuerte de información. Tenemos las clases bastante comprimidas en torno al presupuesto y este shock de información que les damos, pero cuando lo vean, tanto de los PowerPoint que tenemos subido como del libro, y con el PowerPoint que tengo yo acá y que después les vamos a subir, van a poder hilar todos esos contenidos sin problema, y les va a ayudar para estructurar el estudio fundamentalmente de lo que es el libro de Las Heras, que es nuestra mayor intención en clases, ¿no? No venir a repetir todo lo que dice el libro, sino tratar de estructurarles a ustedes los principales ítems para que puedan después ustedes ver en detalle todo el contenido de la materia y lo podamos discutir, de ser posible, para ver qué tipo de opinión profesional ya se empiezan a formar ustedes desde su instancia de estudiantes. Bueno, cerramos acá. Los y las abandono, y nos vemos, si Dios quiere, la clase que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, con gusto. Si quiere, puede dejar de grabar. Es que no lo manejo yo. Es como las rigideces extra presupuestarias, está fuera de mi control. No, yo quería hacer una consulta porque yo no vi la nota del parcial Ajá. y quería consultarle si mañana o sea, cuando, Y muestra. sí, cuando se No. habilite la voy a poder ver. Sí, en teoría, fíjate, porque está bien especificado ahí en anuncios, creo. Cuando nosotros, por lo general, lo que hacemos, habilitamos unas horitas para que puedan entrar y ver en qué se equivocaron y vean bien la nota. Bien, profe, y otra consulta, ¿al guaraní no la van a subir? Sí, por supuesto, pero el proceso de Guarani con Moodle no es una integración automática. Entonces lo que Bien. hacemos es, bajamos todos los datos. Como tampoco está la nota cargada así lineal, tenemos que cargar la nota en un Excel, subirle una planilla de importación, y después la planilla de importación la subimos a Guarani. Eso suele llevar una larga tarde, así que les pido que se armen de paciencia, porque encima eso lo hago yo. Con lo cual, salvo el fin de semana o algún día de semana que me quede algún tiempito libre, bueno, por ahí se puede llegar a complicar, pero quédense tranquilos y tranquilas que las notas van a estar subidas. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, un gustazo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.